Pueden tomar asiento. Y yo los invito a buscar en sus Biblias Zacarías 14. Zacarías 14. Para los que nos visitan recientemente, tuvimos toda una serie de sermones en este libro. Hoy lo estamos concluyendo, más bien. Este es el sermón 26 y final del libro de Zacarías. Obviamente, al recapacitar cómo ha sido la serie, siempre habrá la posibilidad de haber dicho las cosas de una mejor manera, para mejor comprensión y edificación. Pero quiere el Señor que el material que ha sido presentado nos ayude para que este libro, que como vimos en su introducción, y no ha sido la excepción ahora con su final, aunque ha sido reconocido como un libro con sus dificultades, podamos acercarnos a él con menor temor y ver de que en realidad mucho de su contenido es realmente fácil de entender. Su mensaje es bastante claro. De hecho, Zacarías es conocido como el profeta de la esperanza. Aunque no lo mencioné muchas veces a lo largo de la serie, así fue también como la titulé. La esperanza anunciada y cumplida en el Mesías, en nuestro Rey, en Jesucristo. Porque de eso trata Zacarías, de aquel que iba a venir, que ya vino, y como veremos hoy, que regresará. Entonces yo espero que precisamente este profeta, que es conocido como el profeta de la esperanza, veamos por qué el Señor nos dejó un libro como Zacarías, para que nosotros podamos ver con la perspectiva correcta las dificultades en esta vida que no se compararán a la gloria del reino de Dios, que nosotros tenemos esta victoria como segura y que aguarda a todos los que han sido redimidos. El mensaje de Zacarías era muy necesario y útil en los días del profeta. ¿Cuáles eran los días del profeta? Bueno, los días del profeta fueron aquellos de un grupo de personas que regresaron del exilio. ¿Cuál exilio? Bueno, recuerden, había un reino llamado Judá. Ellos pecaron en gran manera contra el Señor, y como le pasó a Samaria, que eran también originalmente de Israel, el Señor los entregó a una nación, en el caso de Judá, a los babilonios, pero siempre con la promesa de que iban a regresar. Y así sucedió. Ellos regresaron. Sin embargo, a través del profeta Ageo y Zacarías, el Señor les muestra a estos que regresaron cómo todavía había pecado en ellos que tenían que seguir mortificando. ¿Por qué? Porque muchos se dedicaron a trabajar en sus casas y descuidaron el templo del Señor. Pero a la vez, el mensaje era necesario para que su esperanza no estuviera en ese templo restaurado y en un futuro los muros que también iban a ser reconstruidos, como nos enseña el Señor a través de Nehemías y Esdras, sino que su esperanza tenía que estar en aquel momento en el Mesías que aún no había venido. Que realmente eso de que ellos regresaran era apenas un anticipo. Vean que el Señor tiene el poder para cumplir sus promesas. Él les dijo que después de 70 años iban a regresar y regresaron. Sin embargo, la realidad a su alrededor les indicaba que aún faltaba mucho. Todavía quedaban naciones enemigas que se oponían al pueblo. Estaba el pecado de ellos. Y sobre todo, ¿cuándo iba a venir aquel que iba a poner el fin al pecado? ¿Cuándo iba a venir aquella simiente prometida? Por eso es que nosotros podemos ubicarnos en el tiempo de ellos y trasladar apropiadamente cómo este mensaje es para nosotros, porque nosotros también, como ellos, esperamos al Mesías. Ahora nosotros esperamos al Mesías que ya vino. Tenemos una garantía todavía mayor que la que ellos tuvieron. Sí, ellos regresaron del exilio como Dios le prometió, pero nosotros ahora podemos decir que esperamos al Señor que ya vino tal y como Dios lo prometió. En el cumplimiento del tiempo, el Señor Jesucristo vino, se encarnó, murió y resucitó. Por eso podemos vivir las circunstancias presentes por fe
esperando el gran día del Señor. Él regresará. Él pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Hermanos y amigos, Zacarías nos debería llevar a sentir menos apego por este mundo, viviendo como peregrinos y extranjeros, sabiendo que su destino no es esta tierra, sino un reino celestial bajo el señorío de Cristo. ¿Es esta su esperanza? Porque esa es la esperanza que anuncia Zacarías. ¿Es eso usted lo que aguarda? ¿O simplemente está esperando vivir muchos años aquí, morir en buena vejez y ya? No, el mensaje de la Escritura es muchísimo mejor que eso. Es vida eterna en Cristo, en un reino sin pecado, bajo el gobierno de Cristo. Todos reunidos. Y así es como concluye este libro. Cuando el Señor regrese, habrá esperanza para muchos, o mejor dicho, la esperanza de muchos de nosotros se cumplirá. Pero el hecho de que venga el gran día del Señor es también una gran amonestación. ¿Por qué? Porque el día que Cristo regrese, vendrá para juicio. Unos le recibirán con expectativa, otros con terror. Pero al final de la historia, solo unos habitarán en el reino de Dios que ha sido preparado para los que Él ha salvado. Habiendo dicho esto, leamos el versículo 20, Zacarías 14. Versículo 20 y 21 dicen: en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Un día todo será santo para el Señor. Un día los que son santos hoy vivirán en santidad para Él para siempre. Esa es la sustancia del sermón. ¿Espera usted vivir en esa santidad? En primer lugar, veamos entonces, porque este mensaje es de esperanza para nosotros. Y cuando digo para nosotros, es para aquellos que podemos decir que hemos sido salvados por el Señor, por aquellos que han entendido de que ahora en Cristo son santos, llamados a vivir vidas santas. ¿Por qué digo que hay esperanza? Regresemos ahora al versículo 16, Zacarías 14, 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén. Aquí hay que notar algo que ha pasado. El lenguaje que se está empleando aquí es de unos que han sobrevivido. ¿Pero a qué sobrevivieron? Bueno, repasemos un poco más. Vamos al inicio del capítulo. Versículo 1. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. ¿Qué era lo que sucedía? Que en el gran día del Señor, Él mismo ha traído a todas las naciones para luchar contra su pueblo. Parece que los enemigos del Señor están teniendo la ventaja, están saqueando al pueblo, están derrotándolos. Eso parece, pero no. El Señor, que trajo a estas naciones para combatir a todos los rebeldes en sus intenciones pecaminosas de rebelarse contra el señorío del Señor, están ahora reunidas, pero ahora Dios mismo sale a la batalla y son vencidas. Versículo 3, después saldrá Jehová
y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Dios de las batallas glorioso, recién cantábamos, este Dios que ha peleado por su pueblo antes, peleará una vez más y de manera definitiva en ese gran día del Señor. Entonces el Señor vence. Las riquezas de las naciones ahora más bien son consagradas para el reino de Dios. Ellos pensaban que estaban ganando, pero no, más bien ahora todo es para Él. Pero esto es lo que viene a ser maravilloso. No solamente es que el Señor los derrota, sino que el versículo 16 nos habla de que hay unos que sobreviven para adorarlo. Esto quiere decir que la victoria de Dios no era simplemente venir y derrotar a todos sus enemigos para juicio, sino que Dios, siendo el Dios misericordioso que es, a unos de esos rebeldes los aparta para convertirlos en adoradores. Hay sobrevivientes. Por esto es un mensaje de esperanza. Sí, este es un mundo que está dañado por el pecado. Nacemos pecadores. Pero la bendita esperanza del mensaje que nosotros anunciamos es que Dios ha salvado, salva y seguirá salvando a estos rebeldes pecadores para hacerlos adoradores de Él. Y no será la excepción en el gran día final. De toda esa masa rebelde, unos sobreviven para ahora ser más bien sirvientes del Dios vivo. Y esto lo había anticipado muchas veces el profeta Zacarías. Hagamos un pequeño repaso. Vamos al capítulo 2. Zacarías capítulo 2, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. ¿Y qué dice? Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. O también en el capítulo 6, versículo 15. Esto fue luego de haber coronado simbólicamente a Josué el sacerdote. Versículo 15. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obediente la voz de Jehová vuestro Dios. Los que están lejos vendrán. ¿Quiénes son los que están lejos? Las naciones gentiles, los paganos que no conocen al Señor, pero el profeta está diciendo, aún de aquellos que están lejos, vendrán. Y figuradamente, obviamente, lo anticipa aquí como colaborando en la construcción del templo. Pero ya nosotros tenemos esta figura más clara, ¿verdad? ¿Cuál es el templo del Señor? Sino que su iglesia. Y ahí estamos, como piedras vivas, siendo añadidas cada una para edificar este edificio espiritual. Otro pasaje muy claro, Zacarías 8, 21 y 22. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Lo vemos. Ahí ha estado siempre ese mensaje. Un día, personas de todas las naciones serían parte del pueblo del Señor. Eso es lo que estábamos meditando en esa semana en ese versículo de Efesios 3, 5 y 6. Ese era el misterio. O sea, no era que los judíos ignoraban que a través de ellos la salvación iba a llegar a otros pueblos. El asunto era cómo, porque muchos de ellos los veían como, sí, que podían llegar a conocer al Dios vivo
pero no realmente a ser uno solo. Y esto es lo que el profeta aquí estaba dando en sombras, que luego con mayor claridad se nos muestra en el Nuevo Testamento, que gentiles y judíos forman un solo cuerpo. El Señor tiene un solo pueblo, una sola iglesia. Y esto se hizo evidente desde los días de Pentecostés y en los primeros días de la iglesia, cuando el Espíritu Santo llegó por igual tanto a judíos como a gentiles, y sigue siendo verdad hoy y lo será hasta que Cristo regrese. Personas de distintas naciones y lenguas son reclutadas del reino de las tinieblas al reino de Cristo por medio de la predicación en el Espíritu Santo del Evangelio. Y culminará en el gran día, en este gran día del Señor, con una multitud de redimidos a lo largo de la historia, cantando alabanzas al único que es digno de recibirlas, al Cordero por los siglos de los siglos, como uno solo, adorando a Dios, a Jehová de los ejércitos, el soberano de la creación, pero también el soberano de su iglesia. Ahora, particularmente, aquí en Zacarías 14, esta adoración a Dios se describe con una fiesta en particular. Si lo notamos, vamos al versículo 16, nos dice, ¿verdad?, que estos sobrevivientes vendrán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, o una palabra más conocida para nosotros, tiendas, la fiesta de las tiendas, era una de las 3 celebraciones anuales que había en el calendario que el Señor le dio a Israel. Habían 3 grandes celebraciones, y esta era una en la que particularmente los varones debían presentarse delante del Señor con su ofrenda. Pero también había algo llamativo en esa celebración. Por 7 días, estos varones que llegaban tenían que habitar en tiendas. O sea, llegaban al lugar que Dios había señalado. Obviamente ese lugar, más adelante sabemos que es Jerusalén. Y literalmente tenían que poner una tienda y habitar en tiendas 7 días. ¿Con qué fin? Bueno, nos dice Levítico, leo para ustedes, Levítico 23, 43, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos o tiendas hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Es decir, para que no olvidaran cómo fue que el Señor los sostuvo. O sea, es que nosotros no hemos pasado por eso. O sea, en un desierto, donde no hay fuentes de agua cercanas, habitando en una tienda, ¿cómo puede usted sobrevivir por tantos años? Bueno, porque el Señor estuvo con ellos. Recuerden cómo yo los saqué de Egipto y los sostuve todos esos años. Era un recordatorio de esa redención del Señor. Pero aquí hay que tener, obviamente, un cuidado. No podemos nosotros interpretar que el profeta esté diciendo que en los cielos nuevos y en la tierra nueva se van a restablecer las celebraciones del viejo pacto. ¿Verdad? No puede ser eso. No puede ser que después de que ya nosotros sabemos que todas esas sombras, ¿verdad?, ya pasaron, que ahora entonces volvamos nosotros a literalmente tener una celebración de los tabernáculos o la fiesta de las tiendas. Pero sí hay algo que se nos quiere dar a entender, y para hacerlo se está utilizando una fiesta que ellos conocían. Ahora, ¿pero por qué esa celebración y no otra? Porque les acabo de decir que habían 3. Bueno, 2 posibles razones. La primera es que las otras 2, que eran la Pascua y Pentecostés, o la fiesta de las semanas, ¿verdad?, donde se contaban 7 semanas, más un día adicional, 50 días, por eso el Pente de 50 días. Esas 2 celebraciones tienen sus figuras, ¿verdad?, muy bien establecidas en el Nuevo Testamento. ¿Quién es el Cordero Pascual? Es el Señor Jesucristo.
Y en Pentecostés, claramente, esa segunda celebración, también vemos su cumplimiento, ¿verdad? Su propósito ya siendo cumplido cuando en la celebración de Pentecostés, en los primeros días de la iglesia, el Espíritu Santo descendió, ¿verdad?, sobre la iglesia. Entonces pudiera ser, ¿verdad?, que aquí estamos viendo un propósito para esta tercera fiesta, dado que ya las otras dos tienen sus antitipos. Otra forma de verlo también es que ¿cuándo fue que Cristo dijo que todo aquel que creyera en Él iba a tener fuentes de aguas vivas corriendo dentro de Él? Fue en una fiesta de los tabernáculos. Recuerden que Zacarías 14:8 nos dice que en aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas. Y ahora en una fiesta de los tabernáculos Jesús está diciendo, el que crea en mí, dentro de él correrán ríos de agua viva, diciendo esto del Espíritu Santo que iban a recibir. Entonces pudiéramos ver también una conexión ahí. Lo cierto del caso es que también estas fiestas internacionales, particularmente Pentecostés y la fiesta de las tiendas, tenían, por decirlo así, un carácter internacional. No era una celebración simplemente para el israelita. No, el Señor era bien claro que habiendo recibido la bendición de las cosechas, porque eso era lo que pasaba, ¿verdad? Ellos recogían sus cosechas y luego venía el momento de celebrar al Señor por esa provisión que le había hecho, habitando en las tiendas. Pero vean cómo lo dice, yo los invito a buscar Deuteronomio capítulo 16. Entonces vamos a Deuteronomio capítulo 16. Algunos notarán que hay un título que dice fiestas anuales. Si usted quiere saber un poco más de esas tres fiestas que acabo de mencionar, puede leer el capítulo completo. Ahí se describe la Pascua y la fiesta de las semanas. Pero vean lo que se nos dice de la fiesta de los tabernáculos, a partir del versículo 13. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere. Porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos. Y vean cómo concluye. Y estarás verdaderamente alegre. Entonces, ¿qué tenemos en Zacarías 14? Tenemos a los sobrevivientes de las naciones gozándose de verdad, gozándose por la bendición de Dios. Y lo podemos decir, gozándose en Dios, en Jehová. Yo le pregunto, ¿conoce usted la verdadera alegría? Vean que la alegría en la fiesta de los tabernáculos no era simplemente por la provisión, era por la provisión que Jehová había dado. Nosotros no nos alegramos simplemente porque Dios nos dé bendiciones. Eso es fácil. Es alegrarnos en el Dios que nos da esas bendiciones. Y en el día final tenemos nosotros a todas las naciones alegrándose verdaderamente. Nosotros nos cuesta, ¿verdad?, a veces poder compaginar dos términos que parecieran un tanto contrarios. Por un lado, fiesta solemne. Alégrate con solemnidad. Pues nos cuesta. Para muchos a veces pensar en fiesta es simplemente, y perdonen la expresión, pero es la pachanga. Pero acá el Señor nos habla de alegrarnos en Él. Alégrate, alégrate en el Señor. Verdaderamente tendrás alegría. Pero como es para el Señor, no debemos olvidar nuevamente que es con solemnidad para Él.
Y eso no es incompatible. ¿Conoce usted la verdadera alegría? ¿Hay gozo en adorar a Dios? Hermanos, hay mucho espacio para la alegría, para el gozo, para las risas, en su contexto apropiado, por todo lo que el Señor nos da. Pero el gozo del Señor va más allá todavía. Es un gozo que permanece aún en las circunstancias más adversas y es un gozo que no tendrá fin cuando en el día final el Señor consume su reino. ¿Conoce usted el gozo de adorar a Dios? ¿Conoce este gozo superior a cualquier felicidad temporal que el mundo y el pecado e incluso las bendiciones mismas que Dios nos da en esta tierra? ¿Lo conoce usted? Porque esta es nuestra esperanza. Que al Dios que adoramos hoy, que al Dios que adoramos gozosamente hoy, lo adoraremos por siempre, de año en año, por toda la eternidad. De nuevo, una forma de decirlo, porque hablar de tiempo en la eternidad, pero de año en año nos estaremos presentando continuamente con el gozo verdadero al Señor. Y eso para el que es del Señor debería animarlo y debería darle esperanza. Lo anima a usted. Eso debería exhortarlo a perseverar en esta vida, teniendo ese gozo como meta. ¿Dónde está su mirada? Al día que ya finalmente deje de trabajar. Eso es, además de reflejar una perspectiva inapropiada del trabajo. O al día en que esté con mi Señor, sirviéndole todos los años que me dé aquí en esta tierra, con gozo, pero anticipando. La mirada está en algo más allá. Pero como les decía, este mensaje de esperanza es también de amonestación. ¿Por qué? Porque no todos adoran a Dios. Y los que no adoran a Dios hoy, tampoco lo harán por la eternidad. No olvidemos el lenguaje con el que hemos iniciado. Y los que sobrevivieren. Este es un lenguaje de supervivencia. ¿Por qué? Porque son los que sobrevivieron a una batalla. No olvidemos qué es lo que está pasando. El gran día del Señor es el día de la batalla en que Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, pelea por nosotros. Él viene a derrotar a los rebeldes. Unos son los que sobreviven, pero muchos serán derrotados y no podrán escapar de ello. Y esto es lo que el profeta nos dice a partir del versículo 17. Vamos entonces a Zacarías 14, 17. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Las sequías, la falta de lluvias, así como las diversas plagas y enfermedades que se nos mencionan aquí, eran castigos muy típicos, estipulados en la ley. Yo he hecho referencia a ellos en varias ocasiones, pero de nuevo, sé que no todos han estado ahí. Pero sepan que cuando ustedes leen Levítico y Deuteronomio, hay capítulos extensos, ¿verdad? Que dicen así, consecuencias de la desobediencia. Y ahí está todo eso descrito. ¿Cómo faltará la lluvia? ¿Cómo sembrarán, y no cosecharán? ¿Cómo antes ellos vencían, siendo pocos en número, a naciones grandes y fuertes, y luego cómo ellos iban a estar huyendo ante uno? Uno perseguirá a 5, a 10. De abundancia tendrían escasez. Por ejemplo, uno de esos capítulos es Deuteronomio 28.
Si alguno quiere buscarlo, si no puede escuchar con atención. Deuteronomio 28, versículo 23, dice lo siguiente. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, es decir, cielos duros, que no cae lluvia. Y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Versículo 58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Vean cómo aparece ahí, ¿verdad? En mayúsculas. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Entonces, este tipo de lenguaje es el que está en el trasfondo de Zacarías. O sea, quienes escuchaban a Zacarías sabían a qué él se refería. Falta de lluvias, plagas, esas son las consecuencias por no guardar el pacto del Señor, por no guardar la ley. Sin embargo, si uno lee con atención, pudiera hacerse la pregunta, bueno, si el Señor ha peleado contra las naciones y las ha vencido, y hay unos que han sobrevivido para adorarle, ¿cómo es que hay unos que han sobrevivido y no suben a adorarle? El punto de la profecía es mostrar que no hay escape. Es imaginar el siguiente escenario. El Señor viene, vence a sus enemigos. De esos, como hemos visto, el Señor rescata a unos por misericordia para que sean para Él. Pero hipotéticamente hablando, imagínense algunos que sobrevivieron. De nuevo, es simplemente si llegara a pasar. Que algunos se resguardaron de alguna manera y dicen sobrevivimos. Pero yo no quiero nada con el Señor. Yo no voy a subir a adorarlo. Me escapé de su juicio. Mentira. Usted no se escapó. Nadie escapa al juicio de Dios. Aun si se diera el caso de que hubiera familias de la tierra que no quieren nada con el Señor, que sobrevivieron a la gran batalla, no suben a adorar, el Señor dice, no es que se han escapado, mi juicio será contra ellos también. No es posible evadir las consecuencias de no vivir para glorificar al Señor y rendir nuestras vidas a Él. Por esto el juicio ineludible se ejemplifica de esta manera. Mientras en un lado hay prosperidad para aquellas familias, lo que hay es sequía, hay escasez, hay plagas, realmente no han escapado. De manera especial ven que se menciona la familia de Egipto. Claro, porque el lenguaje tenía que recordarles a ellos eso. Cómo el Señor trajo plagas sobre Egipto, que afectaron sus cosechas, que afectaron las condiciones higiénicas de ellos, cómo todos sus dioses fueron vencidos a través de esas plagas y principalmente, ¿verdad?, cómo le costó la vida a sus primogénitos. Pero sobre todo, el hecho de que se diga que no va a haber lluvia para la familia de Egipto tiene una intención. ¿Por qué? Porque Egipto, a diferencia de las naciones vecinas, no dependía tanto de las lluvias como los demás, sino que ellos tenían a un río muy famoso a su favor. ¿Cuál es ese río? El Nilo, ¿verdad? El río Nilo. Entonces, esta era una nación que se jactaba de tener el Nilo. De hecho, llama la atención que en Ezequiel 29:2, vea que el Señor tiene que reprender a Egipto porque ellos se atribuían ser los criadores del Nilo incluso. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto,
el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Vean cómo se expresaba. Claro, el juicio del Señor viene contra Egipto. Por eso la escasez de agua, por eso la escasez de lluvia, por eso las plagas. ¿Para qué? Para que nadie tenga en su mente que vaya a pensar con soberbia de que de alguna manera puede escapar y resistir al Señor. Ni el gran Nilo lo salvará a usted en esos días. Eso es lo que debemos pensar. ¿Por qué? Porque ya Egipto lo pasó una vez. Ya una vez, aun con todo su poderío, no pudieron contra Jehová de los ejércitos. Pero, de nuevo, esto es simplemente Egipto como una forma de dar a entender todos los rebeldes. De hecho, vean que el pasaje es bastante claro. Dice que esta es la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y que esta pena del pecado de Egipto, versículo 19, es también la pena del pecado de todas las naciones. O sea, no es solo Egipto. Es una forma de expresión para que entendamos que nadie va a escapar. Por lo tanto, dejemos atrás el engaño del pecado, la pretensión de que podemos salirnos con las nuestras, porque nadie sobrevivirá al juicio de Dios a menos de que este mismo Dios le extienda a usted misericordia. Es que no hay otra. Si no es el Señor quien tiene usted de misericordia y lo convierte en un sobreviviente de la batalla para hacerlo adorador, usted no escapará de ese juicio. Nada le salvará. No crea la mentira del engaño, no crea del engaño del pecado, de usted mismo, de creerse autosuficiente, de que está en la flor de su vida, de que tiene esto y aquello. Eso de nada le servirá. Y si usted no puede asociar la adoración a Dios con una fiesta, porque no hay gozo en absoluto en los cultos, y no tiene y no conoce el gozo en las devociones personales, y usted no tiene amor por los demás, por los que usted dice que son sus hermanos, por supuesto que usted será de aquellos que no subirán a Jerusalén. Porque el que no vive adorando a Dios hoy, no puede pretender de que será parte de los que subirán de año en año a adorar al Señor, sino que usted experimentará la pena de su pecado. Y aquí usted tiene que recordarlo muy bien. Cualquier sufrimiento en esta vida no se va a comparar jamás a una eternidad apartado del Señor. Recuerden que ya en este capítulo el lenguaje era así de terrible, hablando de la piel de las personas pudriéndose en sí mismos, sus cuencas de sus ojos siendo también carcomidos. Pero también hay otra aplicación aquí para nosotros si somos del Señor. Porque si usted reconoce que el Señor le ha salvado de este juicio tan terrible, de esta condenación, ¿dónde se ve nuestra compasión por otros cuyo fin es este? ¿Tiene usted compasión por sus familiares y amigos que no conocen del Señor? Este es el tiempo para hablar y exhortarles una y otra vez que se arrepienten y busquen del Señor. Porque está escrito, para todos los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. El ineludible juicio de Dios. Finalmente, el pasaje nos muestra a nosotros la esperanza consumada de los que sobreviviremos. Nos da una descripción de cómo será la vida en la eternidad. Volvamos al versículo 20. ¿Cómo será la vida en el cielo? De nuevo, esto va a ser lenguaje figurado, pero es para darnos a entender algo. Versículo 20. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos.
y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Bueno, aquí como señala un comentarista, si hubiera un pasaje que hubiera sorprendido a un sacerdote del Antiguo Testamento, era este. Hasta las campanillas de los caballos iban a decir santidad a Jehová. Pero ¿cómo es eso? Y los tazones y ollas para cocinar, elevadas al estatus de los tazones usados para recibir la sangre de los sacrificios, uno de los utensilios más santos. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, en primer lugar, ¿por qué digo yo que es sorprendente? Es que el caballo es un animal inmundo, según la descripción de Levíticos 11. Ahora, la palabra caballo no aparece ahí, o sea, usted no va a encontrar al caballo en la lista. Pero, si nosotros entendemos los requisitos, ¿verdad? ¿Cuál es uno así que a simple vista el caballo no cumple? La pezuña, ¿verdad? No tiene la pezuña hendida. Entonces ya solo eso hace al caballo no apto para el consumo, según aquella legislación con su propósito en su momento. Entonces el caballo era un animal inmundo por esos estándares. No era un animal que se asociaba en los ritos y en los sacrificios, en la adoración a Dios. Sí, por supuesto, como animal era preciado para la capacidad militar que ofrecía. Era un arma de guerra. Y muchas veces el Señor tuvo que reprender, ¿verdad?, a Israel por poner su confianza en los caballos. Pensar de que al tener muchos de ellos iban a ser vencedores. No, aquellos confían en caballos, pero nosotros en el nombre de Jehová tendremos memoria. Nos dice Salmo 27. Bueno, el punto es, el caballo no era un animal limpio. Y solo un objeto tenía esta inscripción, de acuerdo a los lineamientos que el Señor le dio a Moisés. ¿Cuál era ese artefacto? Vamos a buscar la respuesta yendo a Éxodo capítulo 28. Ustedes pueden notar, ¿verdad?, cómo esas palabras están escritas en una letra capitalizada, mayúscula. Entonces, solo un objeto tenía esta misma inscripción. Éxodo 28 nos está narrando acerca de las vestiduras de los sacerdotes. Leemos lo siguiente a partir del versículo 36. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Una lámina de oro, una diadema, podemos llamarla, que estaba sobre la mitra. Recuerden que esa palabra mitra también es como turbante. Era un tipo de corona, y de hecho en otros versículos aparece con ese nombre, la corona santa o la diadema santa. Tenía ese elemento de oro al frente que decía con estas palabras, santidad a Jehová. Y esto los ponía a ellos de manera especial al sumo sacerdote como apartado por el Señor para representar al pueblo delante de él. Solamente el sumo sacerdote y solamente la mitra, con esa diadema, esa lámina de oro, tenía estas palabras. Por eso podemos ver ahora lo que está pasando. Ahora está en las campanillas de los caballos. Decía santidad a Jehová. ¿Qué está sucediendo?
Porque luego, como les decía, el profeta nos empieza a hablar hasta de las ollas que se usan para cocinar, ¿verdad? Dice que las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Por supuesto, en el templo habían diversos utensilios, pero no todos ocupaban el mismo rango. Estaban unas ollas para cocinar, pero estaban aquellas que recibían la sangre de los sacrificios, sumamente santas. Esos utensilios no se podían utilizar de cualquier manera. Bueno, de hecho, ahora me está viniendo a la mente, ¿verdad? Ustedes pueden recordar lo que le sucede, ¿verdad? Al rey de Babilonia, cuando llama y que traigan los instrumentos, ¿verdad? Los utensilios del templo de Jehová para utilizarlos en su fiesta inmoral que estaba celebrando. Y esa misma noche le apareció la mano que le escribió, ¿verdad? Mene, mene, teque, uparsin. No se podían utilizar a la ligera. Y sin embargo, aquí vemos que ahora estas ollas para cocinar, las cucharas, todo eso, son como los tazones del altar, y se nos dice que todos los que vengan a sacrificar tomarán de ellas. O sea, de nuevo, póngase en lo que se está escribiendo aquí. O sea, usted no se podía simplemente presentar al templo y decir, présteme, es que ocupo cocinar algo, me presta la olla. Es un momento. Son las ollas del templo. Eso no se usa de manera común. O sea, tratemos, ¿verdad?, de ubicarnos. O sea, ¿quién hubiera tenido esa osadía? Recuerden incluso lo que le pasó a David con los panes, ¿verdad? Cómo el sacerdote le tuvo que decir, bueno, David, es que estos panes ya los voy a cambiar, pero yo no tengo aquí pan común. De nuevo, ¿por qué se daba esta distinción? Porque habían sido apartados, habían sido separados con un propósito particular. No se podían tratar de manera convencional. Los sumos sacerdotes, de manera particular, tenían esta instrucción clara de saber distinguir entre lo santo y lo profano. Y así tenían que enseñar al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Ahora, que Dios es santo y que nosotros debemos buscar la santidad son frases recurrentes en nuestros sermones y en nuestro lenguaje. ¿Pero qué queremos decir con eso? ¿Y por qué? Es trascendental tenerlo claro. Lamentablemente, todavía en nuestros días, para muchos, pensar en la palabra santo solamente le viene a la mente a aquellos que una entidad ha llamado santos. El catolicismo romano tiene todo un proceso muy largo, ¿verdad?, de canonización. Cuando alguien muere, tienen que pasar 2, 3 años antes de primero, si quiere empezar un proceso para considerarlo santo. Después de ahí, puede ser que lo eleven a la categoría de siervo de Dios. Si goza de mucha popularidad, puede ser que lo lleguen a considerar venerable. Uy, pero en el momento que se le atribuya un primer milagro, ahora sí, es un beato. Y si se le puede atribuir un segundo milagro, ahora sí, canonizado oficialmente, santo, san lo que sea. ¿Ese es un santo? Eso no tiene ningún respaldo en las Escrituras, donde la noción básica de santidad significa estar separado o aparte. Y el hecho de que entonces ser santo no es aquello que se ha pervertido en esta institución, no quiere decir que nosotros cometamos el error al extremo de no procurar la santidad y de no tener claro qué es ser santo para Dios. Nosotros estamos separados, si somos del Señor, somos llamados a ser santos, no simplemente separados del mundo. Eso es trascendental, pero recuerden, con un propósito, para adorar a Dios. Si hemos sido salvos, somos salvos del pecado para servirle a Él. Somos salvos del mundo para servirle al Señor, para adorarle a Él. Eso es el propósito por el cual somos llamados a ser santos. Ahora, la afirmación como tal también es majestuosa, es abrumadora. Porque cuando hablamos de que Dios es santo, no estamos hablando simplemente de que Él es una criatura superior y que por lo tanto tiene una santidad en un grado superior. No, Dios está completamente aparte de nosotros. Él es el creador, nosotros somos criaturas. Y sin embargo,
este Dios santo, trascendente, nos dice a nosotros, sean santos, porque yo soy santo. Nadie comparte jamás la esencia de la divinidad y por lo tanto no puede llegar a ser llamado un santo como Dios es santo. Y sin embargo, este Dios santo nos llama a ser santos, porque así, como Él nos dio por medio de los utensilios del templo figuras para nosotros entender, lo mismo pasa con nosotros. Así como los tazones, las cucharas y otros utensilios eran apartados con una finalidad, Él nos llama a salir del mundo para servirle a Él, para vivir para Él, para, como nos dice Pedro, ser una nación santa, un real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Es usted santo en estos términos? En Cristo somos santos, llamados a santificarnos y a crecer en ello, a purificarnos a través del lavamiento de la palabra, alejarnos más del pecado y ser más celosos de Dios, redimiendo nuestro tiempo, y donde todo lo que hacemos sea en verdad de corazón para su gloria. No alcanzaremos la santidad plena en esta vida, pero de algo podemos estar seguros: la iglesia que Dios se presentará, que Cristo se presentará como esposa, será una iglesia santa y sin mancha. Pero lo que aquí Zacarías nos está dando es esa pincelada de cómo finalmente se podrá hablar de una distinción que será quitada, porque finalmente todo será verdaderamente consagrado para el Señor. Se acabará esta distinción entre los objetos sagrados y los objetos comunes, o pudiéramos decir entre lo sagrado y lo secular, porque finalmente todo será santificado a Jehová de los ejércitos. Nosotros seremos santos y la presencia de Dios santificará todo lo demás. De modo que podremos figuradamente, ¿verdad?, como se lee acá, utilizar estos tazones de menor rango para ofrecer sacrificios agradables a Dios. De nuevo, tengo que reiterarlo figuradamente. No piensen que nosotros vamos a volver a los sacrificios animales en el cielo. Pero la Biblia sí nos habla a nosotros de que podemos seguir ofreciendo sacrificios a Dios. ¿Cómo? Como nos dice Hebreos, ofrecemos sacrificio que es el fruto de labios que confiesan su nombre. Y por lo tanto, en la eternidad podrá darse finalmente que habrá santos con labios purificados, confesando el nombre de Dios. De nuevo, de manera que todo lo que hagamos sea en verdad santo para Dios. Vean, eso tiene que traer un gran alivio. ¿Qué de lo que nosotros hacemos para el Señor en esta vida no está todavía manchado por el pecado? No está manchado por motivaciones incorrectas. No está manchado por no hacerlo verdaderamente de todo corazón. ¿Por qué no lo hacemos cuando debemos hacer? Porque teniendo la oportunidad de hacerlo no lo hacemos. Porque sabiendo que teníamos que hacer, no lo hicimos. Pero en el cielo finalmente, todo lo que hagamos y todo lo que digamos, santo para el Señor. Pero hay otro aspecto más. Precisamente porque Dios es santo, no habrá lugar para la impiedad. Ningún inmundo habitará en su reino. Nada vendrá a manchar, a ensuciar el limpio reino de nuestro Dios. ¿Ven cómo termina el libro? En aquel día no habrá más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. La palabra que aparece como mercader es la palabra que también se pudiera traducir como cananeo. De hecho, esto sucede en otras partes de la Escritura. ¿Cómo debemos tomarlo? ¿En el sentido étnico, como el cananeo, el pagano, el habitante de la región de Canaán? ¿O como mercader, un comerciante? El contexto lo ayuda a determinar. Aquí en este caso, es más apropiado entenderlo como el mercader. Pero perfectamente el sentido de cananeo también se puede poner aquí y ambos cumplen su propósito. ¿A qué me refiero?
que en el reino de Dios no habrá nadie que no deba estar. No habrán cananeos, no habrán paganos, no habrá mercaderes. Porque aquí los cananeos, como los egipcios, cumplen ese propósito de representar a todos los incrédulos, a todos los que vivieron solamente para los negocios de esta vida, acumulando tesoros que testificarán contra ellos en el día postrero. No habrá tampoco aquellos que buscaron la religión como pretexto para enriquecerse a ellos mismos. Sí, a esos mercaderes de la fe Dios los juzgará y no tendrán parte en su reino. Cristo, cuando estuvo en la tierra, precisamente vino y limpió el templo, porque la habían convertido en una cueva de ladrones. Y en el día final, su iglesia, su ciudad santa, no será una cueva de ladrones, sino una ciudad de adoradores en espíritu y en verdad. Y esta es la promesa que recorre las páginas de la Escritura. Dice, por ejemplo, Isaías 35:8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará por él inmundo, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere este camino, vean cómo lo dice, por torpe que sea, no se extraviará. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Joel 3:17. ¿Y qué hace Apocalipsis? Hace lo mismo. Vamos a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21:27. No entrará en ella. ¿Quién es ella? La ciudad santa, celestial, la iglesia. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. En síntesis, Zacarías es un libro que nos trae esperanza, pero esta esperanza no es para todos. Realmente hay quienes no tendrán parte en el reino de los cielos. Pero esto es una buena noticia, incluso hoy. ¿Por qué? Porque usted, mi amigo, puede leer estos pasajes y examinarse. Usted puede examinarse a la luz de estos pasajes. ¿Ha sido usted inscrito en el libro de la vida del Cordero? ¿Ha lavado usted sus ropas para tener derecho al árbol de la vida? Pastor, ¿y cómo puedo saber yo eso? ¿Cómo sé yo que yo estoy escrito, que mi nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Cómo puedo saber que he sido lavado y justificado por la sangre de Cristo? Muy fácil. La respuesta es sencilla. Los que caminen en santidad hoy. ¿Está andando usted en el camino de la santidad? ¿Está usted con sus labios amando la mentira o está confesando el nombre de Dios? ¿Cree usted que Cristo resucitó y que regresará por usted? ¿Adora usted a este Cristo que regresará? Si es así, que el Espíritu Santo afirme estas verdades en nuestro corazón y digamos con el profeta, con convicción, que un día, como dice Zacarías 14:5, vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Jehová mi Dios vendrá. ¿Puede usted decir eso? Que sea su esperanza, que sea afirmada por el Espíritu Santo. Crea verdaderamente que Cristo resucitó. Nosotros no ocupamos un domingo especial de resurrección. Todos los domingos proclamamos al Cristo resucitado y al Cristo que regresará. Él viene. Pero ¿cómo será ese día para usted? ¿Será un día de condenación o será el día en que finalmente podrá usted experimentar el gozo de caminar en santidad plena para Dios? Oremos.
Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra y por el libro de Zacarías. Perdona todas las inexactitudes que a lo largo de la serie pueda haber dicho, pero confiamos plenamente en que el mensaje de la Escritura hablará por sí mismo, porque tú eres un Dios que cumple lo que prometes. Y aunque algunos detalles específicos de estos días finales aún no los podamos tener claros, la verdad esencial no se puede perder. Cristo vendrá. Él someterá a las naciones enemigas por estrado de sus pies. Y este es el tiempo para atender a este mensaje, para rendirnos. Y creer de que en verdad podemos ser trasladados al reino de la luz. Y que el Cristo que reina hoy en nuestros corazones, reinará finalmente en perfecta paz y sin inmundicia por la eternidad. Gracias te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.